Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Estamos agradecidos con el Señor de poder tener la oportunidad una vez más de llegar hasta su hogar a través de este programa. El día de hoy hemos de continuar con el estudio sobre lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Ya hemos venido hablando muchas cosas, pero todavía hay mucho que decir sobre el tema. Como recordará, en el programa anterior estábamos enumerando los diferentes dones que el Espíritu Santo ha otorgado a la iglesia. Uno de ellos era el don de la enseñanza, decíamos. También el don de ministerio, y así diferentes dones, don de sanidades, don de exhortación y muchos dones más. El día de hoy vamos a comenzar enseñando acerca del don de lenguas. Una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta al estudiar acerca del don de lenguas es que cuando hablamos de las lenguas en la Biblia siempre estamos hablando de idiomas. Las lenguas siempre significan idiomas conocidos. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. Vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 10, verso 5 y verso 20. La palabra de Dios nos declara ahí: de esto, dice, se poblaron las costas, cada cual según, oiga esto, su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Ahora verso 20 dice: estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Está hablando de lenguas, está hablando de idiomas. Y ahora Deuteronomio capítulo 28, verso 49, dice la palabra del Señor: nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Y escuche esto: nación cuya lengua no entiendas. Y en Esdras capítulo 4, verso 7, también en día de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. En todos estos versículos encontramos la palabra lengua, lenguas, lenguaje, y siempre está hablando de idiomas. En Hechos capítulo 21, verso 40 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo estaba en pie en las gradas, e hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, dice, habló en lengua hebrea, diciendo. No dudamos ni por un momento que está refiriéndose a idiomas. Ahora en Hechos 22, 2, dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Un versículo más es Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y cantaban, dice, un cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo. Y la palabra lengua, lenguas, lenguaje, siempre está refiriéndose a los idiomas. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, tenemos ahí también la declaración. Después de esto dice: miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, y escuche esto, y lenguas.
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Ya en el capítulo 13, verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Siempre está refiriéndose a idiomas. En Hechos capítulo 2, se da una lista de los idiomas y dialectos extranjeros que fueron oídos el día de Pentecostés. Es necesario, pues, que tengamos todo este cuidado al comenzar el estudio acerca del don de lenguas. Hechos capítulo 2, verso 8 al verso 11, dice la palabra del Señor: ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Oiga esto, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que ellos escuchaban era en su lengua las maravillas de Dios, ya que esta fue la primera ocasión registrada en que se habla en lenguas. Se debe aplicar la ley de la primera vez que se menciona. El apóstol Pablo en 1 Corintios aclara este hecho precisamente. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 9 al 11. Así también vosotros, dice él, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, dice él, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, si yo no conozco el idioma en que me están hablando, si yo no tengo conocimiento, el apóstol dice, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Yo no voy a entender, dice él, ni él me va a entender a mí, no podemos comunicarnos. Las lenguas, entonces, es idioma. Este lado hemos de decir que las lenguas angelicales que se mencionan en 1 Corintios capítulo 13, debe entenderse la habilidad de hablar perfectamente. Porque ahí en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, el apóstol dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hemos de entender, estimado oyente, que los ángeles son seres espirituales, son espíritus. En Hebreos capítulo 1 y verso 14 tenemos aclarado este hecho. Dice la palabra de Dios ahí, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No te está refiriéndose a los ángeles, y él dice que son espíritus, y como tales, no tienen lenguaje tal como nosotros lo entendemos. Sin embargo, cuando ellos aparecieron en forma humana, o de alguna forma más gloriosa, ellos siempre hablaron el lenguaje de la persona a quien se estaban dirigiendo. ¿Cómo se comunican los espíritus, estimado oyente? ¿Cómo es que ellos pueden entenderse unos con otros? Pues no lo sabemos. Son espíritus. No tienen una lengua como nosotros. No tienen un cuerpo como nosotros. Pero siempre que hablaron a mortales, siempre que hablaron a personas de diferentes lugares, ellos estaban siempre hablando. Y tenemos un ejemplo claro de esto en Daniel capítulo 9, verso 22. Daniel dice, y me hizo entender, y habló conmigo. Note que Daniel entendió lo que el ángel está diciendo, y el ángel habló con él, y Daniel está entendiendo. Dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ¿quién es el que está hablando? Pues está hablando el ángel. Daniel dice, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, nosotros tenemos que saber que el ángel está hablando en una lengua, en un idioma, el cual Daniel puede entender. Y en Hechos 12:7, la palabra de Dios nos dice, y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel,
Recordemos que Pedro está preso. Él está en la cárcel. Y de repente, estando en la cárcel, una luz aparece y hay un ángel ahí. Y tocando, dice, a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí tenemos un ángel que toma una forma humana y puede tocar a Pedro, y Pedro siente que le tocan, y él puede ver el ángel, y él puede oír y entender. Las cadenas se le cayeron de las manos, dice. Otra palabra que es un problema cuando estamos estudiando en veces este don de lenguas, es cuando topamos con la palabra extraña. El adjetivo extraña es usado en 1 Corintios 14, queriendo decir un idioma desconocido, pero desconocido para la persona a quien se le está hablando, desconocido para el interlocutor. En este caso, solo Dios y el que habla entenderán lo que se está diciendo. Al decir lengua extraña, no estamos hablando de jerigonza, sino que estamos diciendo que es una lengua extraña para aquel que está oyendo. En 1 Corintios capítulo 14, versos 2 y 4 dice la palabra de Dios: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, en lengua desconocida, el que tiene un idioma que no entendemos, el que habla pues en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando alguien tiene una lengua extraña, no puede comunicarse, él entiende lo que está diciendo y Dios entiende, porque Dios ha creado todos los idiomas. Pero las personas que están a su alrededor, pues no entienden. Hermanos, la Biblia declara que las lenguas, por otro lado, son una señal para los judíos incrédulos gentiles. Las lenguas son señal para los judíos incrédulos. En la epístola primera a los Corintios, capítulo 14, verso 22, nos dice ahí la palabra de Dios: así que las lenguas, escuche esto, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Debemos tomar en cuenta todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos versículos. Las lenguas son señal para los judíos incrédulos, no para los creyentes. En cada una de las instancias registradas en que se manifiesta el don de lenguas, estaban presentes judíos y también había presente un apóstol. Recuerde que los que hacían los prodigios, señales y milagros eran los apóstoles. Pero este don de lenguas vino como señal para los judíos incrédulos. Siempre que se manifestó el don de lenguas, fue para que judíos incrédulos pudieran entender alguna cosa. Vamos a ver esto poco a poco. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al verso 13, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, como bien sabemos, de repente vino del cielo un estruendo, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, debemos entender, según el Espíritu les daba que hablasen. Y escuche esto: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí había judíos de todas partes, judíos que tenían que entender, judíos incrédulos, los cuales debían de entender el mensaje. Y hecho este estruendo, dice la palabra, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía, y esta parte es interesante subrayar, cada uno les oía hablar en su propia lengua. El don de lengua no era que ellos escuchaban una jerigonza o algo que no se entendía.
El don de lenguas, la maravilla del don de lenguas, era que ellos escuchaban cada uno en la lengua, en el idioma en que habían nacido, escuchaban las maravillas de Dios. Estaban atónitos y maravillados, porque no entendían nada. ¿Estaban maravillados porque oían un ruido que no se entendía? No. Estaban maravillados porque oían en su lengua. Dice la palabra, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y oiga esto, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ellos están enumerando aquí cada uno de los lugares de donde ellos venían, y ellos están escuchando en su propia lengua. En el verso 10 siguen diciendo, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, dice él, y árabes, les oímos. ¿Qué les oían hablar? ¿Jerigonza? ¿Algo que no se entendía? No, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. De manera que había ahí personas de todas partes, judíos de todas partes, y esta señal vino precisamente para ellos, porque las lenguas, vuelvo a decir, eran una señal para los judíos incrédulos, para que ya no fueran incrédulos sino creyentes, para que ya no fueran perdidos sino salvos. De esta manera, el evangelio era autenticado delante de estos judíos. Los apóstoles podían predicar y ellos, estos judíos, podían entender que aquello que estaban oyendo era el evangelio de Dios, era la buena noticia de Dios, y ellos pudieran creer. Tenemos también en el libro de los Hechos, el capítulo 10, verso 44 al verso 48. Dice la palabra del Señor, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Aquí había judíos también, y la señal vino para los judíos. Se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles, aquellos judíos tenían que entender por medio de esta señal de que Dios estaba tratando también con los gentiles, de que Dios quería salvar los gentiles. Por eso en el verso 46 ellos dicen, porque les oímos que hablaban, algo que no se entendía. Una vez más, llamo su atención a esto, estimado oyente, porque les oímos que hablaban, dice, en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Note que aquellos judíos podían entender que Dios estaba tratando con los gentiles, y nadie podía negar esto por la señal de lenguas que acababan de presenciar ellos mismos. Por eso en el verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estimado oyente, nadie se opuso a que fueran bautizados estos gentiles y fueran unidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque había habido una señal. Por medio de esta señal de lenguas, ellos habían entendido y habían creído que Dios estaba tratando con los gentiles. Como bien hemos visto, aquí las lenguas eran una señal para los judíos de que Dios también quería salvar a los gentiles. En ninguna manera esa señal vino para los gentiles, vino para los judíos. En Hechos 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,
como sobre nosotros al principio. Aquellos judíos entendían de esta manera que Dios trataba con estas otras personas. Tenemos también Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, dice la palabra de Dios. Hermanos, en todo esto podemos ver que las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos, que eran miembros de la iglesia, demostrándoles de esta manera que la salvación no era a través de ninguna ordenanza, sino a través de Cristo. Demostrándoles de esta manera de que Dios estaba tratando con los gentiles también. Ahora, ya hemos dicho dos cosas hasta aquí. Primeramente, que la Biblia declara que las lenguas son una señal para los judíos incrédulos. Eso es lo primero que hemos visto. Las lenguas no vino para los gentiles, sino para los judíos incrédulos, para que ellos creyeran. También debemos de tener en cuenta, cuando estudiamos acerca del don de lenguas, que la Biblia dice que las lenguas cesarán. Y escuche esto. Esta es una enseñanza bíblica. No es que ciertas personas o cierto libro o cierto grupo de gente dicen. No, la Biblia dice. Recuerde que estamos estudiando lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que las lenguas habrían de cesar. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, verso 8. Uno puede leer ahí la palabra de Dios diciendo, y cesarán las lenguas. La cesación del don de lenguas coincidió con la culminación de lo perfecto, estimado oyente. Recuerde que las Escrituras todavía no se habían terminado. Y el apóstol dijo, cuando venga lo perfecto. Una vez que vino lo perfecto, pues las lenguas cesaron. El Nuevo Testamento había sido terminado. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, verso 10. Dice la palabra del Señor ahí. Hablando el apóstol Pablo, él dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, dice él, note que él está diciendo, ahora estamos profetizando en parte y estamos enseñando en parte, ahora tenemos un conocimiento en parte, no completo. Pero viene un tiempo cuando va a venir lo perfecto, cuando ya no vamos a estar en parte, cuando vamos a tener todo. Entonces lo que es en parte, dice él, se acabará. Ahora, hermanos míos, la interpretación carismática generalizada de cuando venga lo perfecto es que esto se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Ellos creen que las profecías, las lenguas, palabras de ciencia, las sanidades, etcétera, finalmente terminarán cuando Cristo regrese, y que son válidas para hoy en día. Sin embargo, de acuerdo con Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, vaya conmigo a esta porción de las Escrituras. Dice la palabra de Dios ahí, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando Joel. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, dice, verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Segunda de Pedro enseña que el don de profecía, o sea, predicción, fue reemplazado por la palabra de Dios escrita, la cual es más segura. Y vamos a hablar más acerca de todo esto, pero por ahora nuestro tiempo se ha terminado, estimado oyente, pero yo le invito a que continuemos juntos en el próximo programa, estudiando lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Hasta pronto, Dios le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1
ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.